¿No prometiste pasar la Navidad en nuestra casa este año? ¿Cómo puede un hombre adulto como tú incumplir su palabra? Las constantes quejas de mi esposa me perforaban el cráneo y me provocaban un implacable dolor de cabeza que me latía en las sienes. Pensé, no estaba muerto. ¿Podría ser este un eco inquietante de la vida después de la muerte? Con un parpadeo cansado, me encontré mirando fijamente el rostro furioso de mi esposa, Katy Bruce, cuyo rostro estaba contorsionado por la ferocidad de su reprimenda. A su lado, nuestro hijo, Paul Manson, intervenía esporádicamente con palabras que echaban más leña al fuego. ¿Había renacido? No había tiempo para reflexionar sobre el misterio de mi resurrección. Juré, esta vez no me quedaré de brazos cruzados, mientras mis padres vuelven a sufrir un trágico final. ¿Por qué esta discusión? Acordamos, mucho antes de casarnos, que nos turnaríamos las vacaciones y pasaríamos cada Navidad como una familia unida. Mi voz, teñida de irritación, atravesó el estruendo. Katy y yo, ambos hijos únicos, habíamos prometido antes de casarnos que alternaríamos las celebraciones navideñas, ya fuera acogiendo a ambos pares de padres o visitándolos por turnos. Sin embargo, año tras año, Katy encontraba motivos para llevarse a nuestro hijo y a mí de vuelta con su familia, dejando a mis padres desamparados durante 8 largos años. Paul tenía ahora 6 años, pero yo no había celebrado ni una sola Navidad con mis padres desde que nos casamos. Muy bien, Benjamin Manson, ¿te atreves a levantarme la voz? Los ojos de Katy se abrieron con incredulidad. Evidentemente, no esperaba resistencia por mi parte, o tal vez pensaba que yo era demasiado cobarde para desafiarla. Papá, ¿cómo has podido? Quiero mucho a los padres de mamá, pero detesto a los tuyos. Las palabras de Paul me atravesaron como una puñalada. Al ver su crueldad, sentí que la ira me invadía. Katy siempre había albergado un profundo desprecio por mis padres, a pesar de que ambos habían sido profesores. Los consideraba inferiores a sus propios padres, que eran funcionarios jubilados. Desde el nacimiento de nuestro hijo Paul, Katy había prohibido a mis padres siquiera ver a su nieto, temerosos de disgustarla. Mis padres se tragaron sus agravios y, en cambio, la colmaron a ella y a Paul de regalos. Peor aún, en mi vida anterior, mis padres murieron protegiendo a Paul, y ahí estaba él, declarando descaradamente su odio hacia ellos. Paul, vuelve a hablar mal de tus mayores y sufrirás las consecuencias. Levanté la mano, fingiendo golpearle, aunque en todos esos años nunca le había puesto un dedo encima, mientras lamentaba la mala suerte que había tenido en el funeral de mis padres en mi vida pasada. Supe que había fracasado como padre. Benjamin, ¿por qué estás regañando al niño? ¿Estás tratando de montar una escena? Katy protegió a Paul con ferocidad, como si yo, el propio padre de Paul, representara una amenaza mortal. Pensé, esta madre y este hijo están realmente fuera de sí. Respiré hondo para tratar a Katy con cuidado. No podía permitirme correr la misma suerte que en mi vida anterior. Cariño, necesito un momento en el baño. Por favor, cuida de nuestro hijo y espérame. Me dirigí al baño con el pretexto de ordenar mis pensamientos. Allí, cogí mi teléfono, encendí la grabadora de video y la guardé discretamente en el bolsillo de mi camisa. Katy, hablemos de esto con sensatez, dije al salir, guiando a Katy hacia el sofá. Racionalmente, se burló Katy, poniendo los ojos en blanco. Me equivoqué al levantar la voz antes. Te pido perdón, pero, querida, antes de casarnos, acordamos compartir las vacaciones. Durante 8 años, hemos honrado a tu familia. Es hora de que mis padres te vean a ti y a nuestro hijo. Te echan mucho de menos. Suavicé el tono, esforzándome por mantener la calma. ¿Que mis padres te echan de menos? Y una mierda. Si no fuera por nuestro hijo, habría repudiado a esos 2 viejos chochos. La confianza de Katy en mi sumisión la envalentonó para hablar mal de mis padres sin ningún miramiento. Katy, eso es ir demasiado lejos. Tú les guardabas rencor a mis padres por no atenderte durante el posparto, pero ellos siguen colmándote a ti y a nuestro hijo de regalos y dinero. Eran educadores, pero tú nunca dudaste en menospreciarlos. Mantuve la calma y razoné con ella. Quizás, tras haber saboreado la muerte, ahora descubría que, mientras uno estuviera vivo, el dolor de los insultos palidecía en comparación con el regalo de la vida. Te he tenido en cuenta. Tus padres, 2 simples maestros de pueblo, ¿se atreven a llamarse ingenieros del alma? ¿No temes el ridículo que eso conlleva? Katy soltó una carcajada, un risa estridente y burlona, y Paul, a su lado, se hizo eco de su risa despectiva, aunque mi corazón hervía de rabia. La contuve. Anhelaba que Katy conociera el dolor de ser objeto de comentarios virulentos en internet. Está bien, visitaremos a tu familia este año, pero el año que viene volveremos a la mía. ¿De acuerdo? Le tendí la mano,
pero ella la rechazó con un gesto de desprecio. Lo discutiremos el año que viene. Con eso, Katy llevó a Paul a la puerta. Al salir, me sacó la lengua. Por primera vez, mi propio hijo me llenó de repugnancia. Cargamos los regalos para sus padres en el coche, y nos pusimos en marcha. Al principio, pensé que si Katy no me llevaba al límite, quizá le dejaría salirse con la suya, pero hay personas que, a menos que hagan daño, sienten que su día no ha sido completo. En cuanto arranqué el motor, Katy comenzó su pequeña diatriba. La gente, cuanto más le falta, más lo presume. Katy me miró mientras se desplazaba por su teléfono. Sabía que sus pullas iban dirigidas a mí, pero me mantuve en silencio, consciente de que mi teléfono estaba captando cada palabra. Configuré el navegador y fijé el teléfono en él, salpicadero de manera que la cámara selfie quedara en el ángulo perfecto para capturar el interior del coche. Afortunadamente, las funciones de navegación y cámara del teléfono eran compatibles. De lo contrario, habría tenido que idear otro plan. No estoy insinuando nada, Benjamin, pero ¿por qué irradias un aura tan miserable? Te aconsejé que ahorraras para comprarte un Mercedes-Benz, pero insististe en que solo era un medio de transporte. Te conformaste con un Ford Fiesta destartalado, y me da demasiada vergüenza decir que es mío. Cuando visito a mi familia, es totalmente humillante. Así es, papá, es patético. Se burló Paul desde el asiento trasero. Pensé para mí mismo, si te parece tan vergonzoso, gana tú el dinero y cómprate el coche que deseas. Katy había sido ama de casa desde nuestra boda. Nunca le reproché su decisión de trabajar o no. Al fin y al cabo, mis ingresos eran suficientes para mantener a nuestra familia y para ella era un alivio tener tiempo libre para descansar. Tras el nacimiento de Paul, la animé aún más a quedarse en casa. El parto tiene un gran impacto en las mujeres, y no quería que ella soportara más estrés. Así que contraté a una niñera para que solo tuviera que cuidar de sí misma. Sin embargo, ella seguía encontrando defectos, creyendo que no le había proporcionado un coche de lujo ni una gran mansión. En consecuencia, Paul había adquirido su hábito de compararse con los demás. Paul, si crees que mi coche no está a la altura, gana tu propio dinero y cómprate uno en lugar de compararte con los demás. Paul puso morros, a punto de llorar. Benjamin, ¿me estás acusando indirectamente? Puede que yo no trabaje, pero ¿no prometiste mantenerme? Ganas una miseria al mes y te atreves a regañar a tu propio hijo. Katy colgó el teléfono de golpe, casi golpeándome la nariz con el dedo mientras me reprendía. Cariño, no quería insinuar nada sobre ti. Sabes que gano al menos $20,000 al mes, más las bonificaciones por rendimiento, lo que suma un total de más de $40,000, que te entrego íntegramente. Por favor, no me des la espalda. Sabía que, al rebajar mi postura, la represalia de Katy solo sería más severa. Pareces orgulloso de ganar $40,000, ¿verdad? El marido de mi mejor amiga gana millones de dólares al año. ¿Cómo puedes estar tan orgulloso? El marido de Tiffany, pero ella es la amante y sus acciones llevaron a la esposa original a la tumba. Su hija la desprecia. No puede estar tan contenta como tú. Sin dinero, no hay alegría. Katy volvió a mirar su teléfono y el coche se sumió en un silencio inusual. Conocí a Katy en la universidad. Nuestro amor duró 5 años y culminó en un matrimonio de 8. No diría que mi afecto por ella durante estos 10 años fuera profundo, pero la apreciaba tanto como a mi propia vida. Desde el día de nuestra boda, nunca había levantado un dedo en casa. Desde limpiar las mesas hasta barrer el suelo, se había mantenido al margen. Ni siquiera sabía dónde estaban guardados los paños de limpieza. No importaban las dificultades a las que me enfrentaba en el trabajo. Siempre recibía a Katy con una sonrisa al volver a casa. Absorbía todos sus estados de ánimo y la colmaba de todos los caprichos románticos que cualquier chica podría desear, incluso cuando se trataba del parto. Investigaba diligentemente en el hospital después del trabajo para asegurarme de que no sufriera ningún dolor innecesario. Así que, en mi vida pasada, incluso cuando ella orquestó una campaña de difamación en Internet contra mí, no sentí ningún odio hasta la trágica muerte de mis padres. En Nochebuena, estalló una disputa sobre dónde celebrar las fiestas. De camino, ella no paró de regañarme, igual que ahora. Paul insultó a mis padres. En un arrebato de furia, los abandoné en una área de descanso de la autopista. Sin embargo, más tarde di la vuelta en la siguiente salida para ir a buscarlos. Posteriormente, sus padres se unieron a ella en un furioso ataque en Internet, preocupados de que pudiera actuar de forma imprudente. Mis padres me instaron a que me tomara un descanso y volviera a casa por un tiempo. Más tarde, Katy afirmó que Paul me echaba de menos y lo trajo a mi casa. Mis padres se llevaron a Paul a jugar, dándonos espacio para reconciliarnos y animándome a que le pidiera perdón y la consolara.
pero nunca imaginé que el coche de mis padres sería seguido por un alma vengativa que lo siguió únicamente por el provocativo video que Katy había publicado. Mis padres murieron en su valiente intento de proteger a Paul. Después, Paul seguía lamentándose de la mala suerte en el funeral, y Katy mantenía una actitud hosca, claramente avergonzada. Desde ese momento, los odié a ambos. Sin embargo, seguía racionalizando que sus palabras eran solo sus sentimientos sinceros, no indicativos de su carácter. Si no hubiera descubierto su compra secreta de comentarios negativos y su contratación de ciberacosadores, quizá habría creído para siempre en su inocencia. Cuando me paré en la azotea, sentí una ligereza sin precedentes. Pronto me reuniría con mis padres y no tendría que enfrentarme a Katy ni justificar mi inocencia sin cesar. Mientras caía del edificio, vi a Katy. Su rostro estaba sereno, como si nuestras vidas estuvieran completamente desconectadas. Mientras caía, me pareció verla exhalar aliviada. Katy continuó con su diatriba, pero yo me concentré intensamente. Distraerse en la autopista podía ser mortal, y no tenía ningún deseo de morir junto a ella. Benjamin, ¿me has oído? Al ver que no respondía, Katy se irritó. Te he oído, cariño. Solo estaba concentrado en conducir. Olvídalo. Con tu pésima conducción y este coche destartalado, ¿qué más da si te concentras o no? En mi opinión, deberías irte a vivir al campo con tus padres. Los paletos siempre serán paletos, pero no te casaste conmigo. ¿Un chico de campo? No tuve otra opción, espetó Katy enfadada. Sus palabras resonaron con dureza en el espacio reducido. ¿Cómo que no tenías otra opción? Sentí que algo no iba bien. Katy y yo llevábamos juntos desde la universidad, a pesar de sus constantes problemas. Éramos muy felices. Después de graduarnos, ambos conseguimos trabajo. Ahorré con diligencia y le pedí matrimonio. Y ella aceptó. No hubo coacción. Katy se quedó en silencio durante un rato y nos acercamos a la zona de servicio donde los había dejado en mi vida anterior. Ese lugar marcó un punto de inflexión en mi destino. Cariño, ¿quieres descansar un poco? La zona de servicio está justo delante. Le pregunté con cautela. Eres un fracasado. Te quejas de cansancio después de tan poco tiempo conduciendo. No me extraña que no ganes ni un centavo. Solo me preocupa tu comodidad y la de nuestro hijo. Está bien. Paremos a descansar un poco. Katy parecía algo reacia. Al fin y al cabo, estaba deseando llegar a casa de sus padres y temía que yo pudiera cambiar de opinión. Al llegar al área de servicio, salí a comprar comida para Paul y también compré una variedad de bebidas para Katy, dejándole elegir la que más le gustara. Benjamin, ¿estás loco? ¿Comprar tantas bebidas? ¿Y si necesito ir al baño durante el viaje? Me reprendió Katy, llamando la atención de los curiosos. Ha sido un descuido. Lo siento, cariño. Vienes de una familia pobre, sin intelecto, igual que tus padres inútiles. Katy, ¿ya te has desahogado? Una cosa es que me insultes a mí, pero ¿por qué insistes en insultar a mis padres? ¿Qué pretendes? El marcado contraste entre mi deferencia durante el trayecto y mi repentino arrebato dejó a Katy momentáneamente atónita. ¿Por qué eres tan duro con mi madre? Tus padres no sirven para nada. Paul se acercó y me empujó. Paul, ya te he dejado claro que no puedes hablar mal de tus mayores. Miré a Paul con ira. Mi enfado era palpable. La verdad era que estaba realmente furioso. Benjamin, ¿estás loco? Tú también estás loco. Katy me abofeteó. Me subí al coche y cerré las puertas, sin intención de esperarles. Katy me llamó varias veces, pero no respondí. No fue hasta que pasé 2 cruces de autopista que di la vuelta para recogerlos. Lo siento, cariño, no debería haberte abandonado. ¿Tienes frío? Me quité el abrigo y se lo puse a Katy. Bueno, ¿qué disputas entre una pareja no se pueden resolver? Es una desconsideración dejar a alguien atrás en estas fechas. No vuelvas a hacerlo. El policía me sermoneó y se volvió hacia Katy. ¿No puedes controlar tus impulsos? Es Navidad. ¿Por qué no discutís las cosas amigablemente? Solo cuando Katy volvió al coche supe que había llamado a la policía. Al llegar, los agentes interrogaron a los transeúntes y casi reconstruyeron toda la historia. Justo cuando iban a contactar conmigo, me vieron dar la vuelta por la cámara de vigilancia. Lo siento, conduce. Katy probablemente temía que volviera a abandonarla a ella y a Paul, por lo que se mostró inusualmente callada durante el resto del trayecto. Cuando llegamos a la casa de los padres de Katy, ya había anochecido. ¿Por qué llegáis tan tarde?, preguntó Judy Bruce, la madre de Katy, mientras me quitaba las cosas de las manos con desagrado. Pregúntaselo a él y lo sabrás, respondió Katy con sarcasmo mientras se cambiaba de zapatos. No pasa nada. Hemos tenido un pequeño problema por el camino. Katy me lanzó una mirada fulminante y se retiró al dormitorio. Judy la siguió. Media hora más tarde, Katy salió con los ojos llorosos, seguida por Judy, cuyo rostro era un pozo sin fondo. Benjamin,
Te confiamos a Katy porque veíamos lo bien que la tratabas. ¿Cómo has podido hacer algo así? Judy sirvió agua a Katy y a Paul y, sin siquiera dejarnos cenar, se lanzó a darles una charla. ¿Qué pasa?, preguntó Jack Bruce, el padre de Katy, mientras le daba una manzana pelada a su hija. Aunque no conocía los detalles, me lanzó una mirada hostil. Katy contó lo que había pasado en el camino, omitiendo los insultos que había lanzado a mis padres. Benjamin, estás yendo demasiado lejos, exclamó Jack, golpeando con fuerza la taza contra la mesa. Reconozco que mis acciones fueron incorrectas, pero Katy ha insultado sin piedad a mis padres durante todo el viaje. Confieso que estoy algo indignado, pero no puedes abandonarla a ella y al niño en la zona de servicio. ¿Y si les pasa algo? Además, ¿qué hay de malo en que diga unas palabras? Tus padres no se van a morir por eso. La ira de Jack aumentaba con cada palabra, y su intención de levantarse y golpearme era clara. No era de extrañar que Katy hubiera acabado así. Sus padres eran igual de despectivos. Bajé la mirada mientras mi furia hervía a fuego lento. ¿Estás molesto después de que he dicho lo que pensaba? Somos tus mayores. ¿Qué hay de malo en decir unas palabras? Al ver mi expresión, Judy se unió a la reprimenda. Pensé, una pandilla de sinvergüenzas. Os pido perdón, Katy. No volverá a ocurrir. Levanté la cabeza y les miré a los ojos, enrojecidos por la rabia. Probablemente pensaron que había reconocido mi error hasta tal punto que estaba a punto de llorar, de remordimiento. Así que me miraron con desprecio antes de preparar la cena de Nochebuena. Esta sería mi última comida con ellos, así que la consumí como si nada hubiera pasado. Después de la cena, apagué la grabadora de video. Ya tenía todo lo que necesitaba. Mientras Jack y yo veíamos la televisión, Judy llevó misteriosamente a Katy al dormitorio. Era obvio, Judy le estaba entregando discretamente más dinero a Katy una vez más. Jack se dirigió al baño y Paul estaba absorto en su teléfono móvil. Por alguna razón, seguía a Katy y a Judy hasta allí. Katy, ¿quieres darle una lección a ese chico? Al acercarme a la puerta, oí la voz de Judy. La vieja casa tenía un aislamiento acústico normal, así que pegué la oreja a la puerta y activé la grabación. Mamá, ¿qué quieres decir? La voz de Katy delataba su confusión. Se ha atrevido a abandonaros a Paul y a ti esta vez. La próxima, podría atreverse a engañarte. Debes tomar medidas para asustarlo. Estaba confundido. No entendía la lógica entre mi abandono de Katy y la traición. Ya le he reprendido. Además, no se atrevería. Si no, ¿cómo habría podido permanecer ajeno a todo hasta ahora? Pensé, ignorante de qué, pero las palabras de Katy se interrumpieron bruscamente. Tonta. Entonces, oí a Judy aconsejar a Katy que utilizara la opinión pública y los vídeos para presionarme. Sonreí justo a tiempo para oír el sonido de Jack tirando de la cadena del baño. Me deslicé en la cocina y calenté una taza de leche para Paul. Katy era realmente complaciente. Después de Navidad, catapultó a Paul al centro de atención. Por la tarde, me topé con el video de ella y Paul acusándome en su cuenta de redes sociales. Lloraba y gemía como si, como marido y padre, les hubiera fallado de verdad. Fui a la sección de comentarios y vi que todo el mundo me criticaba, además de llamarme sinvergüenza y bestia. Alguien incluso desenterró mis datos personales. Mi madre me llamó para preguntarme qué había pasado, temiendo que mis padres se desanimaran. Me limité a decirles que Katy y yo habíamos tenido algunos desacuerdos y que los resolvería personalmente. Cariño, ¿qué significa ese video tuyo? Le pregunté a Katy esa noche mientras estábamos en la cama. Solo estoy compartiendo mi historia para que otras mujeres puedan estar alerta a la hora de elegir pareja y no acaben como yo. ¿Qué problema hay con eso? Katy parecía triunfante, como si realmente hubiera salvado a alguien. Pero los hechos no son como tú los has descrito. Seguí intentando defenderme. ¿Qué quieres? ¿Podrías resolver este asunto? Alguien ya ha rastreado el video hasta mis padres, y temo por su seguridad. Incluso ahora, seguía aferrándome a la esperanza de que, si Katy aclaraba la situación, borraría el video y la grabación y la dejaría en paz. ¿Qué les podría pasar a esos dos viejos? Mi última pizca de esperanza se desmoronó. Pensé, Katy, eres realmente incorregible. De todos modos, te ofrecí una última oportunidad. A la mañana siguiente, Katy y yo fuimos a felicitar la Navidad a sus familiares, y yo seguí halagándolos. No fue hasta que su tía hizo un comentario que despertó mis sospechas. Entra rápido. ¿No es este el pequeño Paul? Ha crecido mucho y cada día está más guapo. Sus ojos y cejas se parecen a los de Katy, y su boca y su cara. La tía de Katy se detuvo bruscamente, pero yo sentí una creciente sensación de inquietud. Pensé, Katy le había revelado su descubrimiento a su madre. ¿Qué era exactamente? ¿De verdad Paul no se parecía a mí? Esa noche, saqué a escondidas un mechón de pelo de Paul de la almohada.
Lo guardé en una bolsa de plástico y lo escondí en el bolsillo interior de mi bolso. Estaba decidido a descubrir lo que me estaban ocultando. El último día de nuestras vacaciones. Nos preparamos para volver. Revisé el bolsillo interior de mi bolso y confirmé que el pelo seguía allí. Al día siguiente, en el trabajo, inventé una excusa para tomarme el día libre y me hice una prueba de paternidad. Durante los últimos días, la opinión pública en Internet se había vuelto cada vez más vehemente, casi unánimemente del lado de Katy, y yo me había convertido en un canalla al que todos querían golpear. Mi padre se puso en contacto conmigo para informarme de que mi madre había llorado en numerosas ocasiones y que nuestra casa había recibido esporádicamente ratones muertos enviados por personas anónimas. Pedí a un amigo que procesara el video grabado para mejorar su claridad. El rostro de Katy me repugnaba. 2 semanas más tarde, tenía en mis manos el informe forense. Al ver la conclusión de que no existía ningún vínculo biológico entre Paul y yo, me sentí aún más desolado. Durante tantos años, había estado criando al hijo de otro hombre. Subí el video procesado, la grabación y la prueba de paternidad a Internet, invirtiendo varios miles de dólares para aumentar su visibilidad. El video se convirtió rápidamente en tendencia y el video acusatorio que Katy había publicado medio mes antes volvió a salir a la luz. Esta mujer no tiene vergüenza. Los que no reprendieron al hombre al principio, como yo, son racionales. Siento haberte hecho daño. He oído que alguien incluso ha revelado la identidad de los padres de este tipo. Mala suerte. Las mujeres como esta tienen marido. ¿Por qué yo no? Eché un vistazo a la sección de comentarios. Era más o menos lo que esperaba. Katy, finalicemos el divorcio. Le mostré la prueba de paternidad y el acuerdo de divorcio. Puedo concederte la mitad de la casa y los bienes, pero no pagaré la manutención de Paul. La idea de quien podría ser el padre de Paul me repugnaba. Benjamin, ¿en qué estás pensando? Quiero la casa y dividiremos los bienes a partes iguales. Katy seguía perdida en sus delirios. Imposible. Entonces te demandaré por infringir mis derechos de imagen. Bien. Entonces yo también iniciaré los trámites de divorcio y no recibirás ni un centavo. Katy hizo las maletas y se marchó con Paul ese mismo día. Al día siguiente, recibí una llamada de Judy, que me pedía que volviera. ¿Qué pasa? Aún así, me despedí y fui a su casa. Cuando compraste la casa, nuestra familia contribuyó con $30,000, según el valor actual de mercado de la casa. Debes compensarnos con el 70%. Judy seguía mostrando un aire de arrogancia. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Esa casa ahora vale al menos $2 millones. El 70% es una quimera. Realmente no había comprendido hasta qué punto podían llegar personas como Judy. No me importa, pero debes compensarnos. Mi hija ha sido tu compañera durante tantos años. ¿Acaso se acostó contigo por nada? Nos debes una compensación. Los ignoré, pensando que si las cosas realmente se ponían feas, simplemente pediría el divorcio. Sin embargo, no había previsto que esta pareja aparentemente respetable pudiera caer tan bajo. Al regresar a casa del trabajo, encontré a una multitud reunida en la puerta. Ven, por fin has llegado. Ha habido mucho alboroto en tu casa. Mejor que tengas cuidado. Mi vecina, Charlie, me advirtió. Ella vivía sola y yo la ayudaba en lo que necesitaba. Por eso, me tenía en gran estima. ¿Qué pasa, Charlie? Charlie me miró con expresión avergonzada, así que me abstuve de indagar más y decidí investigar por mi cuenta. Pero tan pronto como me abrí paso entre la multitud y me paré en el umbral, contemplé un espectáculo que me dejó sin palabras. Judy estaba sentada en el suelo de mi casa, llorando y sollozando. Jack estaba de pie junto a ella, lanzándole insultos. Katy y Paul estaban desplomados en el sofá, llorando. ¿Qué estáis haciendo? Había olvidado cambiar las cerraduras. Dios mío, este imbécil quiere deshacerse de nosotros. Quiere divorciarse de mi hija cuando su hijo ya es mayor y se niega a dar un solo centavo. Judy lloraba con tanta pena que parecía una anciana, a la que habían hecho una gran injusticia. Casi todos mis vecinos habían visto mi video, y conocían la verdad, pero ninguno intentó intervenir. Se limitaron a observar el espectáculo. Paul ya es mayor, pero ¿es realmente mío? En ese momento, no me importaba mi dignidad. Al fin y al cabo, todo el mundo sabía que Paul no era hijo mío. ¿Qué tonterías estás diciendo? Paul es tu hijo. No intentes mancillar a mi hija. Probablemente. Jack seguía sin saber que la traición de su hija era ya de dominio público. Oí una risita entre los espectadores. No pude evitar reírme también. Luego, otros se unieron a la risa y vi como el rostro de Katy se sonrojaba cada vez más. Papá, deja de hablar. Katy se levantó e intentó apartar a Jack. ¿Por qué? No permitiré que otros te intimiden así. Me reí aún más fuerte. Mientras Jack se desahogaba, saqué la grabación que había hecho ese día en la
puerta del dormitorio y los resultados de la prueba de paternidad. Observé cómo se le ponía la cara lívida, una imagen bastante pintoresca. Tu hija no ha sido calumniada por mí. Ella no era virtuosa para empezar. Guardé el teléfono en el bolsillo y lo miré con una sonrisa. Quizás porque Jack nunca había montado un escándalo así. Giró la cabeza y se acercó a la ventana para contemplar el paisaje. Katy, tú y yo sabemos lo que has hecho. Y también lo sabe todo el mundo aquí. Concederte la mitad de los bienes es lo máximo que puedo ofrecerte. No seas tan descarada. ¿A quién llamas descarada? Judy se levantó del suelo y se abalanzó sobre mí para golpearme. Yo te sigo tratando con respeto, y espero que tú también seas capaz de cuidarte. Agarré la mano de Judy y la apreté con tanta fuerza, que ella se echó hacia atrás por el dolor. No nos iremos a menos que nos des el dinero. Al ver que no podía conseguir el dinero, Judy se sentó en el suelo y recurrió a tácticas mezquinas. Da igual. Me retiré al dormitorio, empaqueté mis pertenencias y me preparé para alojarme en un hotel durante unos días mientras buscaba asesoramiento legal. Katy y sus padres eran realmente vergonzosos. En cuanto entré en el hotel, recibí una llamada de mi madre. Ben, ¿estás bien? Detecté la preocupación en la voz de mi madre y me invadió una creciente culpa por causarles angustia. En mi vida pasada, no los había cuidado adecuadamente y ellos habían encontrado la muerte. En esta vida, había pensado que podría manejarlo todo, pero seguía causándoles preocupaciones. Después de decirles unas palabras para tranquilizarlos, decidí que debía seguir adelante con la demanda, aunque solo fuera por el bien de mis padres. Sin embargo, mi madre dudaba y el caótico ruido de fondo en su teléfono aumentaba mi ansiedad. Mamá, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema entre tú y papá? Dados los acontecimientos de mi vida anterior, ahora estaba muy aprensivo. Si algo les volviera a pasar a mis padres por culpa de la familia de Katy, sin duda los mataría. Ben, queríamos visitarte. Acabamos de llegar a tu puerta y los vecinos nos han dicho que te habías ido. No podía entender por qué, pero mi madre parecía tan indecisa como yo cuando me había portado mal de niño. Estaba ansioso y triste. Temía que Katy y sus padres causaran problemas a mis padres. También sentía remordimientos por hacer que mis padres se mostraran tan cautelosos en presencia de su propio hijo. Mamá, quédate aquí con papá. No creáis nada de lo que os digan. Volveré enseguida. Afortunadamente, el hotel que había elegido no estaba lejos de casa. En un principio había pensado observar la situación en casa, pero ahora me venía bien volver rápidamente. Antes incluso de llegar a la puerta, oí unos gritos que provenían del interior. Sabía sin lugar a dudas que era Judy. Cuando me detuve en el umbral, los gritos de Judy se hicieron aún más fuertes. Al verme regresar, mi madre se acercó y me abrazó, mirándome de arriba a abajo, y mi padre también me miró con preocupación. Le sonreí y le di una palmadita en la mano a mi madre para asegurarle que estaba bien. Cuando me volví hacia mi familia, mi expresión era severa. No sé si fue porque todo mi resentimiento se reflejaba en mi rostro, pero Judy dejó de llorar y me miró con recelo. ¿Qué les has hecho a mis padres? No nos calumnies. Somos inocentes. Llegaron a nuestra puerta sin avisar. ¿Qué podríamos haberles hecho? En ese momento, Judy parecía un gato territorial. Me pareció ver que arqueaba la espalda por los nervios. ¿Tu casa? ¿No te da vergüenza? Afortunadamente, me había llevado la escritura de la casa cuando me fui. Al principio, la familia de Katy aportó decenas de miles de dólares, con la intención de añadir el nombre de Katy al título de propiedad. Pero cuando fuimos a obtener el certificado, una pareja de vecinos discutiendo por el nombre. Por lo tanto, no accedí a la petición de Katy debido a una reserva personal. Más tarde, siempre me sentí culpable hacia Katy por ello. Ahora, parecía que la pareja había sido enviada por la providencia para salvarme la vida. Mira bien. ¿Está tu nombre en la escritura de la propiedad? Judy se apresuró a acercarse, intentando arrebatarme la escritura de la casa. ¿Pero cómo iba una anciana como ella a quitármela? Después de caer, amenazó con llamar a la policía y demandarme por agresión. Llamé a la policía antes de que pudiera hacerlo, y la acusé de allanamiento. Señor, todo esto es un malentendido. Él se casa con mi hija. Si no me cree, aquí tiene el certificado de matrimonio. Judy miró al policía con expresión humilde y sacó el certificado de matrimonio de su bolso. Al final, nos dieron una severa reprimenda y llamé a una empresa de cerrajería para que instalara una cerradura con huella dactilar. Justo cuando acompañaba a mis padres al hotel, me encontré con un rostro familiar. Realmente no podía evitar mi costumbre de sentirme atraído por las gafas. Cuando vi que se estaba formando un grupo de gente, mis pies se movieron sin control. Mis padres me seguían y sus miradas también se dirigieron hacia el interior. Era un rostro familiar. Simon Kennedy, el acaudalado marido de Tiffany. ¿Por qué estaba Sam tirado allí? ¿Estaba en apuros? Tenía la intención de limitarme a observar el espectáculo y marcharme,
Pero, inexplicablemente, di un paso adelante y le tomé el pulso. Mi empresa había organizado anteriormente un simulacro de rescate en el campo, aunque casi lo había olvidado. Aún conservaba algunos recuerdos. Dejen de agolparse. Dispérsense. Llamen a una ambulancia. Samen aún respiraba, convencido de que salvar una vida era lo más importante. Entregué mi tarjeta de la habitación a mis padres y esperé, para acompañar a Samen al hospital. Cuando Samen recuperó la conciencia, vi a sus familiares, que habían llegado tarde. Allí estaba la familia de Katy, cuando los enemigos se encontraron. La animadversión era palpable. Katy estaba paralizada. Sin embargo, detecté pánico en los ojos de Katy. ¿Por qué te asustas? No es tu marido el que está ahí tumbado. Si antes Katy estaba solo un poco nerviosa, ahora estaba aterrorizada al oír esas palabras. ¿Qué tonterías estás diciendo? Judy parecía algo indignada y avergonzada. Tiffany también miró a Judy y a Katy, con recelo. Mi intuición me decía que algo iba mal. Entré en la sala con el pretexto de ver si Samen estaba bien y discretamente cogí un pelo de la almohada. Dio la casualidad de que la familia de Katy estaba en el hospital y Paul había ido al colegio, así que no había nadie en casa. Al volver a casa, empaqueté sus pertenencias y encontré una caja para guardarlas. Además, pedí a una cerrajería que cambiara las cerraduras. También conseguí un mechón de pelo de Paul. La espera de los resultados fue ardua. Siempre sentí que debía esperar los resultados de la tasación antes de proceder con el divorcio. En el momento en que los recibí, me enfadé más que cuando descubrí que Paul no era mi hijo biológico. Muy bien, parecía que Tiffany y yo éramos unos tontos. Cogí mi móvil y busqué entre mis contactos durante un buen rato hasta que encontré a Tina Smith, la antigua compañera de piso de Katy en la universidad. En aquel momento, Katy me dijo que tenían valores diferentes y no indagué más. Invité a Tina a salir. Al principio se sorprendió, pero después de explicarle toda la situación, accedió a reunirse conmigo. De hecho, Katy siempre ha estado enamorada de Samen, suspiró Tina después de revelarme esto. Resultó que Katy y Samen eran compañeros de clase en el instituto. Ella incluso había renunciado a la oportunidad de estudiar en el extranjero por Samen, pero no estudiaban la misma carrera. Al entrar en la universidad, Katy me conoció. Yo la colmaba de apoyo económico y validación emocional. A sus ojos, yo era un adulador competente, así que accedió a salir conmigo. Tina siempre pensó que eso no estaba bien y le aconsejó a Katy que hablara conmigo, pero Katy decía que estaba contenta con alguien que le proporcionaba riqueza. Aunque Samen la ignoraba, ella me dejaría en cuanto alcanzara a Samen. En realidad, nunca lo consiguió. Más tarde, Simon se casó. Al darse cuenta de que no había esperanza, Katy aceptó mi propuesta. No fue hasta que Tiffany intervino que Katy comprendió la fragilidad del matrimonio de Samen. Así, Katy tramó un plan para entrelazar su vida con la de Samen y concibió a Paul. Tiffany no sabía nada de esto, y Tina solo se enteró por otros en una reunión de antiguos alumnos. Yo seguí aturdido cuando salí de la cafetería. Tina me consoló y yo solo le di las gracias y me fui. Me puse en contacto con Katy para pedirle una reunión y discutir el asunto. No tenía intención de renunciar al dinero y la casa ya no era asunto suyo. Le devolvería, con intereses, la suma que había aportado para la compra de la casa. Si aceptaba el divorcio, no le pediría la pensión alimenticia de Paul durante esos años, ni le revelaría su aventura a Tiffany. Sin embargo, ella no supo reconocer lo que más le convenía. Siempre consideró que los bienes adquiridos después del matrimonio eran comunes y que tenía derecho a una parte. Al final, acabamos en los tribunales. Antes del juicio, me puse en contacto con Samen para informarle de un juicio interesante y esperar que pudiera dedicar algo de tiempo para traer a Tiffany. Agradecido por mi intervención, que le había salvado la vida, confió plenamente en mí y, tras confirmar la fecha, prometió asistir. Cuando Samen apareció en el tribunal con Tiffany, pareció algo desconcertado al verme, pero durante la presentación de las pruebas y el contrainterrogatorio, pude discernir claramente la furia en su expresión. Probablemente, Simon no había previsto que Katy le tendiera una trampa, y Tiffany no había previsto que su confidente más cercana la traicionara. Quizás se trataba de una retribución kármica. Gracias, me dijo Samen después de la vista. ¿Qué planes tienes? Primero, obtendré la custodia del niño y, luego, ya veremos lo que dicta el juez. Sabía que Samen también planeaba demandar a Katy, pero no estaba seguro de los motivos. ¿Violación? Sin embargo, nunca había simpatizado con Samen. Al fin y al cabo, fue su infidelidad lo que llevó a su primera esposa a la tumba. Era un tipo duro, pero me lo guardé para mí. Al fin y al cabo, Samen había desempeñado un papel importante en el resultado de este juicio. Regresé a casa con el veredicto y trasladé a mis padres, que vivían en mi ciudad natal, para que se mudaran conmigo.
aunque el entorno de mi ciudad natal era mejor. Seguía siendo incómodo en varios aspectos. Dada la avanzada edad de mis padres, me sentía más tranquilo teniéndolos a mi lado. Estaba a punto de brindar por mis padres cuando sonó el timbre. Me levanté y abrí la puerta. Katy y Paul estaban arrodillados en el umbral. Por favor, Benjamin, déjame ir, suplicó Katy repetidamente, pero yo la miré con frialdad. El juicio se retransmitía en directo. Más tarde, supe por conocidos que había tenido una audiencia considerable. Ahora, la familia de Katy probablemente se convertiría en tema de conversación después de la cena. ¿Qué te deje marchar? Dime qué te he hecho. No tenía intención de ayudarla a levantarse y bloqueé la puerta para impedirle entrar. Me han acosado en internet. Han publicado la dirección de mis padres. Ahora no se atreven a salir. ¿Puedes aclararlo todo en internet y decir que todo es un malentendido? Katy me miró a través de sus lágrimas. Desde ese ángulo, parecía muy guapa. ¿Quieres que informe a los demás de que todo es un malentendido provocado por mi estupidez y que afirmo que las pruebas son falsas? ¿Lo que me llevará a ser acusado de subvertir la autoridad judicial? ¿Es eso posible? De verdad que no tengo otra opción. Katy me divertía mucho. ¿Qué lógica tenía para creer que me volvería a meter en el punto de mira por ella? Conozco a un psiquiatra. ¿Te lo recomiendo? Al ver que no cedía, Katy empujó la cabeza de Paul hacia abajo. El sonido de su cabeza al golpear el suelo fue muy fuerte. Paul era su propio hijo. ¿Cómo podía recurrir a tales medidas? Paul te ha llamado padre durante tanto tiempo. ¿De verdad puedes ser tan implacable? ¿Qué es lo que no puedo soportar? Respondí, y pensé, ¿acaso lamenté sus calumnias desenfrenadas y su falta de respeto hacia mis padres? ¿O lloré por sus comentarios desafortunados sobre los restos de mis padres en mi vida pasada? Katy, no quiero volver a veros a ti, a él ni a tu familia. Vete. Cerré la puerta de un portazo, sin hacer caso del alboroto que se había formado fuera. Sabía que, al cabo de un rato, algún vecino compasivo intervendría y les pediría que se marcharan. No tenía ninguna intención de volver a ver a Katy y a su familia, pero los acontecimientos se desarrollaron de forma impredecible. Un sábado por la mañana, dormía plácidamente cuando unos golpes rápidos en la puerta me despertaron sobresaltado. Cuando salí del dormitorio, mi madre ya había abierto la puerta. Entonces vi a Katy agarrando la urna de sus padres y discutiendo con mi madre. Para ser sincero, la visión de la urna me provocó una risita, pero mi autocontrol impidió que se manifestara. Di un paso adelante para apoyar a mi madre, y mi padre también salió del dormitorio. Al ver a los dos hombres frente a ella, Katy retrocedió instintivamente, pero la urna que sostenía en sus manos parecía reforzar su confianza. Levantó la barbilla para mirarme a los ojos. ¿Qué puedo hacer por ti? Sabía que mi voz rebosaba de alegría que amenazaba con desbordarse, e incluso las comisuras de mi boca luchaban por contenerse. Mis padres han muerto y Paul también. Exijo que paguen con sus vidas. Al mencionar a Paul, Katy se preparó para lanzarse hacia adelante con vitalidad. Mi padre se interpuso entre ella y yo, empujándola. Señora, si me toca ahora, la demandaré por agresión. Le aconsejo que se marche. Hay cosas que son, sin duda, el karma. ¿Sabes que mientras mis padres llevaban a nuestro hijo a jugar, fueron embestidos por detrás por un individuo vengativo? Los tres murieron. Tienes un corazón malévolo. Elige bien tus palabras. Es tu hijo y el desamen. A mí no me incumbe. Además, no lances acusaciones infundadas. Son solo rumores. Rodeé a mi padre. Me acerqué a Katy y la obligué a salir de la casa paso a paso. Tan pronto como cerré la puerta, le dije a mi madre que no se la abriera a esa mujer desquiciada. No fuera a hacer que hiciera daño a mis padres. Sin embargo, mi madre siempre pensó que una pareja casada debía estar unida por la gratitud, por lo que no quería recurrir a medidas extremas. Pensé, es una pena que en tu vida pasada, Katy nunca considerara dejarte marchar. Lo que no había previsto era que, incluso después de revivirlo, esos internautas siguieran siendo tan irracionales. En mi vida anterior, Paul sobrevivió gracias a la protección de mis padres. Me preguntaba si sus queridos Jack y Judy arriesgarían sus vidas para protegerlo esta vez. Probablemente no. De lo contrario, Paul no habría encontrado la muerte. Una semana más tarde, recibí una llamada de Tina, que me informó de que Katy se había quitado la vida y me preguntó si deseaba asistir a su funeral. No accedí, pero aún así llegué a la hora que me indicó. Al ver las fotografías del cuarteto que una vez fue feliz, cuidadosamente dispuestas allí, sentí una inmensa satisfacción, al saber por los amigos de Katy que había caído en la locura. Desde la muerte de sus padres y de Paul, todos los días se aferraba a una fotografía y preguntaba a todos los que se encontraba si habían visto a sus padres. Si alguien respondía que no, inmediatamente se derrumbaba en el suelo, aferrándose a la persona y acusándola de crueldad. Era una pena que no la hubiera visto en ese estado.
Para ser sincero, sentía mucha curiosidad por saber cómo se sentía alguien que había tenido un estatus tan elevado y ahora era pisoteado por los demás. ¡Qué mala suerte!, murmuré al pasar el micrófono en la sala de duelo, pero estaba seguro de que todos lo habían oído. Observé que los familiares de Katy parecían dispuestos a devorarme, mientras otros se reían y murmuraban. Al pasar junto a ellos, aún podía oír fragmentos de su conversación, en la que detallaban cómo Katy había subido a la cama de Samen al salir del funeral. Encontré a mis padres esperándome en la puerta. Los acompañé a un restaurante que se adaptaba a nuestro paladar y disfrutamos de una comida suntuosa. Tras la muerte de Katy, recibí un ascenso y un aumento de sueldo, y cuidé diligentemente de mis padres. Mi vida podía describirse como bastante cómoda. En cuanto a Katy, ¿quién sabía en qué nivel del infierno se encontraba ahora? Quizás Katy estaba disfrutando de su existencia con sus queridos padres y su hijo.